Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Stata, la serie de tutoriales del economista camuflado, donde estamos aprendiendo a usar este maravilloso software para el análisis de datos Stata. En el capítulo de hoy vamos a aprender a utilizar los loops en Stata. Si has utilizado algún otro lenguaje de programación, seguramente ya estás familiarizado con este concepto. El concepto de los loops es bastante popular en muchos otros lenguajes de programación y son muy útiles, como vamos a ver ahora con varios ejemplos, para escribir nuestro código de, digamos, la manera más simple posible. También utilizar loops es muy bueno, ya que nos ayuda a evitar errores en múltiples líneas de código. Entonces, sin más, vamos a ver varios ejemplos para entender cómo utilizar estos loops. Como siempre, cualquier pregunta que tengáis durante esta sesión que estamos haciendo en directo en Twitch, podéis dejarla en el bloque de comentarios, y también más tarde, cuando suba este directo a YouTube, para que lo podáis consultar en cualquier momento en diferido, también hay cualquier pregunta o comentario que tengáis, me lo podéis hacer llegar. Bien, vamos a empezar. Lo que he hecho, lo que veis en pantalla, es que, bueno, como siempre, he abierto un do-file en mi sesión de Stata para guardar todo el código que quiero utilizar para mi proyecto. Digamos que tengo un proyecto en el que estoy utilizando esta base de datos que ya vimos en el capítulo anterior. Es una base de datos donde tenemos información sobre los ingresos de una muestra de trabajadores, y lo que acabo de hacer es cargar esta base de datos en la memoria de Stata. Como siempre, vais a tener después del directo todos los archivos que utiliza la sesión disponibles en el repositorio de GitHub de la serie. Entonces, he cargado esa base de datos en la memoria de Stata y ya puedo trabajar con ella. Lo primero que vamos a hacer es entender el concepto de loop, si no lo has utilizado nunca, y para ello vamos a ver el primer tipo de loop que podemos utilizar en Stata. El primer tipo de loop que podemos utilizar en Stata es el conocido como while loop. While loop. ¿Cómo se utiliza este loop? Bueno, este loop se puede ejecutar en Stata utilizando la palabra while, utilizando el comando while. Y ahora vamos a ver cómo construir este loop. Entonces vamos a escribir un ejemplo y vamos a irlo explicando. Entonces vamos a escribir while y ahora voy a utilizar voy a utilizar un macro local. Recordáis que en el capítulo anterior de la serie estuvimos repasando qué son los macros locales y globales en Stata y cómo utilizarlos. También vimos varios ejemplos. Todo eso lo tenéis en el capítulo anterior, que tenéis en el canal de YouTube del Economista Camuflado. Bien, para llamar a este macro local que estoy llamando con la letra I, primero tengo que definirlo. Entonces voy a escribir local I y vamos a asignarle el valor 5. Es decir, estamos creando un macro local que es simplemente la letra I a la que le estamos asignando el valor 5. Y ahora lo que va a hacer el while loop es llamar a ese macro local y vamos a poner la condición while I mayor que 0. Ahora lo explico todo. Primero vamos a escribir el loop y ahora utilizamos estos corchetes para indicar las instrucciones que queremos que ejecute el loop en cada una de sus iteraciones. Vamos a verlo ahora. Vamos a poner algo muy sencillo. Vamos a poner
vamos a utilizar el comando display para que Stata muestre en la ventana de resultados una serie de cosas. Entonces, ¿qué queremos mostrar en la pantalla? Bueno, vamos a mostrar el resultado de coger el valor de nuestro macro local y sumarle 1. A continuación podemos escribir precisamente esa operación. Esto que tenemos aquí entre estas comillas es simplemente para que Stata muestre en pantalla justamente eso, el valor de i más 1. Y ahora lo que va a mostrar, el resultado que va a mostrar, la operación que va a ejecutar es sumar el valor que tenga ahí en esa iteración más 1. Ahora también vamos a poner display de unas comillas para que una vez que Stata haya impreso el resultado de esta línea, introduzca un espacio. Esto es simplemente para que quede un poco más bonito en pantalla y no quede todo junto. Y ahora lo que vamos a hacer, la última línea del loop va a ser local i, vamos a actualizar el valor de i y ponemos i menos 1. Bien. Y ahora si ejecutamos este while loop, vamos a ver lo que hace. Aquí lo tengo. Entonces, ¿qué es un while loop? Bueno, en realidad cualquier loop en Stata, en cualquier otro lenguaje de programación en el que puedas pensar, lo que hace es ejecutar una determinada operación que nosotros le indiquemos al programa repetidamente. Es decir, va a ejecutar, en este caso, estas 3 líneas de código que hemos escrito entre los corchetes una serie de veces, repetidamente. ¿Y esto por qué es útil? No solamente en Stata, sino en programación en general, porque nos permite ahorrarnos líneas de código. Nos permite ahorrarnos líneas de código. Es decir, en lugar de escribir muchas veces estas 3 líneas de código para que nos muestre cada uno de estos resultados que tenemos aquí, cada una de estas líneas, lo que hacemos es simplemente con 3 líneas de código obtener este resultado que tenemos aquí. Y esto es muy bueno porque nos permite ahorrar en cuanto a espacio a la hora de escribir nuestro programa, nuestro do file, y también esto es muy bueno porque evita muchos errores que podemos cometer cuando escribimos muchas líneas de código. Entonces, siempre que sea posible utilizar loops en Stata, yo lo recomiendo. ¿Qué está haciendo este while loop? Bueno, lo primero de todo, ¿qué es un while loop? Un while loop en Stata lo que va a hacer es ejecutar las instrucciones que hemos puesto dentro de estos corchetes tantas veces como estamos indicando aquí. En el caso del while loop, lo que hace el loop es ejecutar estas instrucciones que tenemos aquí dentro, mientras esta condición que hemos escrito aquí se cumple. En el while loop siempre tenemos que indicar una condición. La condición que mientras sea verdad, mientras se cumpla, Stata va a ejecutar esas instrucciones que le hemos indicado aquí dentro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está haciendo Stata? Fíjate que hemos definido lo primero de todo un macro local que toma el valor 5. Y aquí lo que le estamos diciendo a Stata es, mientras el macro local i sea mayor que 0, quiero que ejecutes estas instrucciones. ¿Y cuáles son estas instrucciones? Pues quiero que muestres en pantalla lo siguiente. Quiero que muestres en pantalla el valor que tome i y que le sumes 1. Entonces quiero que escribas el valor de i más 1 igual a
el resultado de sumarle 1 al valor de i en ese momento, en esa iteración. Después de ejecutar esa línea quiero que me pongas un espacio, eso es lo que estamos haciendo con el display comillas, y por último, en cada iteración quiero que actualices el valor de i. Quiero que cojas el valor de i en esta iteración y le restes 1. Una iteración es cada una de las repeticiones que hace el loop. Cada una de las veces que el loop ejecuta estas instrucciones es lo que llamamos una iteración. Entonces, fíjate lo que hace. Al principio, el macro local i es igual a 5. Entonces, cuando llegamos al loop y ejecutamos el loop, esta tal vale. En este momento, i es igual a 5. Entonces, mientras i es mayor que 0, stata dice, vale, tengo que hacer lo que viene aquí debajo. En la primera iteración, i es igual a 5. Por lo tanto, como 5 es mayor que 0, stata piensa, vale, tengo que ejecutar lo que tengo aquí dentro. Tengo que mostrar 5, que es el valor de i en ese momento, más 1 igual a el resultado de 5 más 1, que es igual a 6. Y es la primera línea que stata ha impreso en la pantalla. Después, stata mete un espacio y por último actualiza el valor de i. De tal manera que en la siguiente iteración vamos a tener i igual a 4. Entonces, llegado a este punto, i es igual a 4. Era 5 al principio y ahora es 4. Y entonces stata vuelve al principio, la primera línea. Esto es lo que hace el loop, repetir la misma operación muchas veces. Bueno, muchas veces, tantas veces como le hayamos dicho stata. Entonces, en la siguiente iteración, stata vuelve a evaluar esta condición y comprueba. A ver, ¿cuál es el valor de i? En este momento el valor de i es 4. ¿Es 4 mayor que 0? Sí. Por lo tanto, esta condición que le hemos indicado a nuestro while loop se cumple. Entonces stata vuelve a ejecutar esta serie de instrucciones y nos va a mostrar 4 más 1 en pantalla igual al resultado de sumar 4 y 1. Y esta es la siguiente línea que vemos aquí. Stata mete un espacio y actualiza el valor de i, que en la siguiente iteración va a ser 4 menos 1, 3. Volvemos al principio del loop y entonces stata comprueba el valor de i otra vez. I es igual a 3 en esta iteración. ¿Es 3 mayor que 0? Correcto. Por lo tanto, stata tiene que ejecutar de nuevo estas 3 líneas. Y nos mostrará en pantalla 3 más 1 igual a 4. Siguiente iteración. En la siguiente iteración, el valor de i actualizado de nuevo es 2. 2 es mayor que 0, por lo tanto, stata volverá a ejecutar esas 3 líneas de código que hemos escrito y nos mostrará 2 más 1 es igual a 3. En la siguiente iteración, i será igual a 1. Como 1 es mayor que 0, stata volverá a ejecutar nuestras 3 líneas de código y nos mostrará 1 más 1 igual a 2. Y al final de esa iteración, i se convierte en 0. Entonces stata comprobará, ¿es 0 mayor que 0? No. Como la condición no se cumple, stata detendrá la ejecución en ese momento. La ejecución de esas 3 instrucciones y continuará con lo siguiente que hayamos escrito debajo, los siguientes comandos que pongamos. Así es como funciona el while. Muy intuitivo. Y por lo tanto lo que hace es, como hemos visto, ejecutar la instrucción que le digamos, que pongamos aquí entre los corchetes, tantas veces como esta condición que hemos puesto al principio se cumpla. En el momento en el que
esa condición deje de cumplirse, stata para. Ahora bien, hay que tener, como seguramente habrás podido comprobar, hay que tener cuidado con los while loops y las condiciones que ponemos en los while loops. Si no somos lo suficientemente cuidadosos, podemos terminar escribiendo una condición que se va a cumplir siempre. Entonces, por ejemplo, o imagínate, por ejemplo, que se nos olvida actualizar el valor de i al final de cada iteración. En esta línea, el valor de i no se actualiza. El valor de i va a ser el mismo que el que hemos puesto aquí al principio. Va a ser 5. Y como 5 es mayor que 0, el valor de i siempre va a ser mayor que 0 y por lo tanto stata estaría ejecutando ese loop continuamente. No pararía nunca. Entonces por eso hay que tener cuidado de, bueno, elegir bien la condición que escribimos en el loop o acordarnos de que tenemos que actualizar el valor de i que estamos utilizando en esa condición que evaluamos al principio del while. El siguiente loop que quería ver es el for loop. ¿Cómo funciona el for loop? Bueno, lo primero de todo, hay distintos tipos de for loops en Stata. El primero que os quiero enseñar es el loop for values. Vamos a escribirlo así para que luego lo tengáis en el repositorio de GitHub. ¿Cómo funciona este loop? Bueno, lo primero, este loop se ejecuta con la palabra for values y ahora tenemos que escribir lo siguiente. For values, vamos a poner un ejemplo y ahora lo explicamos como hemos hecho antes. For values i igual de 1 a 5, abrimos los corchetes y ahora escribimos las instrucciones que queremos que ejecute el loop. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes, un display del valor de i en cada iteración más 1 igual a el resultado de hacer i más 1. Y metemos un espacio. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ejecutar este loop y vemos vemos el resultado, vemos lo que nos da en pantalla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un loop for values. Lo que hace el loop for values es coger esta variable, que va a ser un macro local dentro del loop, y va a asignarle distintos valores. Va a asignarle los valores que le estamos diciendo aquí, los valores que van desde el 1 hasta el 5. De manera que en la primera iteración de este loop, el macro local i toma el valor 1. Entonces stata nos va a mostrar el resultado de sumar 1 más 1 en pantalla, que es lo que estamos viendo aquí en esta primera iteración. Va a meter un espacio y sin más va a continuar con la siguiente iteración. En la segunda iteración i toma el valor 2 y stata nos va a mostrar 2 más 1 igual a 3, tal como estamos diciendo en esta línea de código. Después va a meter el correspondiente espacio y continuará con la tercera iteración, donde i toma el valor 3. Ejecuta estas dos líneas de código, nos vamos a la cuarta iteración, donde i es igual a 4. Y hará lo mismo y finalmente la iteración número 5 y toma el valor 5. Y nos muestra 5 más 1 igual a 5. Y ahí se detiene el loop. Es decir, el loop funciona hasta que se termine esta serie que hemos indicado al comienzo del loop. Lo que le estamos diciendo al loop es, queremos que cojas el macro local i y le asignes una serie de valores. Cada iteración. En la primera iteración el valor 1, en la segunda iteración el valor 2 y así hasta
5. Y en cada una de esas 5 iteraciones va a repetir estas instrucciones que hemos puesto dentro de él. Bien, vamos a ver cómo podemos utilizarlo de una manera un poco más aplicada, porque bueno, al final esto son unos ejemplos muy sencillos en los que estamos imprimiendo números en la pantalla y lo que queremos al final es trabajar con nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este concepto del loop for values para trabajar con nuestros datos? Bien, imaginemos que queremos crear una serie de variables dummy. Entonces, variables dummy, como ya hemos visto en otros capítulos, hemos creado variables dummy en otras ocasiones, son variables que si se cumple una condición toman el valor 1 y si no se cumplen toman el valor 0. ¿Cómo podemos utilizar loops for values para generar variables dummy? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Voy a escribir así este ejemplo para que luego lo tengáis. Y vamos a escribir este loop for values. Voy a poner i. Por cierto, estoy usando la letra i todo el rato para nombrar el macro local del loop, pero en realidad podemos ponerle el nombre que queramos. No tiene por qué ser la letra i siempre. Ahora vamos a definir la serie de números que queremos la serie de valores que queremos que tome nuestro macro local, pero vamos a escribir las instrucciones que queremos ejecutar. Queremos generar en cada iteración una variable que se llame female age y el valor de i seguido del valor que tome en esa iteración. Y queremos que esta variable sea igual a 1 si se cumple la siguiente condición que vamos a poner ahora entre paréntesis, que es, queremos que la variable sea igual a 1 si para cada observación, para cierta observación, el valor de female es igual a 1 y el valor de age, de la edad, es igual a i. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es decirle a esta data, queremos que generes una nueva variable. Se llama female age valor de i, el que tome en ese momento en la iteración. Y para cada observación, esta variable va a ser igual a 1 si esa observación es una mujer que tiene edad i, cuya edad es igual al valor de i. Entonces, si el valor de i, por ejemplo, es 37, entonces female age 37 va a ser igual a 1 para una observación dada si esa observación es mujer de 37 años. Esto es lo que va a generar. El valor de esta variable va a ser igual a 0 si esa observación no cumple con esa condición. Aquellas observaciones que sean hombres, por ejemplo, vamos a ver el valor 0. O en las observaciones que sean mujeres, pero de edad distinta a 37 años, el valor de esta variable también va a ser 0. Es lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a añadir algo más. Vamos a añadirle una etiqueta a esta variable para que aparezca aquí en esta columna con su correspondiente etiqueta. Para ello vamos a usar label variable, el nombre de la variable que estamos creando. Y lo que vamos a escribir en esa breve descripción es el valor de i, ¿vale? Years old female, ¿vale? Para así poner, bueno, la variable significa que esa observación, que las observaciones son mujeres que tienen i años. Muy sencillo. Y ahora, ¿qué podemos poner? Pues bueno, podemos poner que el loop vaya desde 37 hasta 40. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el loop, ¿vale? Data ha ejecutado
esas instrucciones y aquí vemos al final el resultado. Vemos que han aparecido estas variables. Email age 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Si abrimos nuestro editor de datos, vamos a centrarnos en las variables female, age y female age, todas las female age que hemos generado. Y aquí vemos el resultado. Vemos, bueno, en estos casos vemos todo esto son hombres, por lo tanto aquí female age, estas variables van a ser iguales a 0, pero si buscamos mujeres, aquí ya empiezan a aparecer mujeres y aquí vemos que esta es una mujer que tiene 40 años. Por lo tanto, female age 37 es igual a 0. Female age 38 es igual a 0. Female age 39 es igual a 0. Female age 40 es igual a 1. Todas las demás hasta 45 son iguales a 0. Y así vemos cómo hemos creado todas estas variables que tenemos aquí con solamente 2 líneas de código. Si no hubiésemos utilizado un loop, habríamos tenido que escribir 2 líneas de código por cada una de estas variables. 2 líneas para female age 37, 2 líneas para 38 y así hasta female age 45. Entonces nos hubiera quedado un espacio ocupado más grande en Profile, habríamos tenido que escribir muchas más líneas. Y también habría sido más probable cometer errores en cada uno de esos comandos. Por eso es mucho mejor ahorrar líneas de código utilizando loop. Entonces, ese es el primer tipo de for loop que quería enseñar. El siguiente tipo de for loop que quiero ver con vosotros es el loop for each. Vamos a ver un ejemplo con el loop for each. También algo muy sencillo para mostrar números en pantalla. El loop for each empieza con la palabra for each y va a ser el macro local que utilicemos dentro de este loop. Y ahora escribimos in 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a escribir algo muy sencillo. Ahora lo explicamos. Y ahora vamos a poner las instrucciones que queremos que ejecute. Queremos que muestre el valor de i en cada iteración en pantalla, que le sume 1, que ponga igual a el resultado de hacer i más 1. Y queremos que meta un espacio, como hemos hecho antes. Si ejecutamos este loop de aquí, vemos que tenemos este resultado. Entonces, ¿qué está haciendo Stata en este caso? Stata lo que está haciendo es definir el macro local i y asignarle cada uno de los valores que le hemos indicado en esta serie, que son estos 5 valores, números desde el 1 al 5. En cada iteración, Stata ejecuta esas 2 líneas de código que hemos puesto entre los corchetes. En la primera iteración, i es igual a 1 y Stata nos muestra 1 más 1 es igual a 2. En la segunda iteración, i es igual a 2 y repito. Y así hasta el último valor de la serie, que hará 5 más 1 es igual a 6. Por lo tanto, el funcionamiento de este loop for each es idéntico al for values que hemos escrito aquí arriba. Pero como vemos está la diferencia de que en lugar de decir la stata define el macro local y asigna los valores que haya en la serie de 0 al 5, aquí estamos escribiendo estos valores por separado. Entonces, aquí podríamos escribir, bueno, cualquier cosa, podríamos escribir, yo que sé, pues los valores 8, 25, 37, y entonces en cada iteración, en la primera iteración,
Stata cogería el 8, se lo asignaría ahí, y entonces nos mostraría 8 más 1 igual a 9 en la segunda iteración, y sería igual a 25, y nos mostraría 25 más 1 es igual a 26. Y la tercera haría lo mismo con 37. Entonces vemos la diferencia entre el loop for values que hicimos aquí, donde i tomaba los valores en una serie de aquí, valores del 1 al 5, y aquí, pues bueno, los valores podemos poner los que queramos. Pero esto también es muy interesante porque de esta manera podemos hacer que el loop circule a través de una serie de palabras incluso o de nombres de variables. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funcionaría. Un ejemplo sería for each v, vamos a escribir v en la siguiente serie, vamos a escribir asvab02, asvab03, asvab04, asvab05. Abrimos los corchetes, queremos que stata meta un espacio y a continuación nos muestre el nombre de la variable que toque en cada iteración, y a continuación queremos que stata haga una regresión de la variable de ingresos contra la variable que corresponde en cada momento. Y ahora mete un espacio. Entonces, stata, si ejecutamos las líneas de código, esto es lo que nos... ¿Qué es lo que ha hecho? Y vamos aquí hacia arriba. Stata lo que ha hecho ha sido mostrarnos en la primera iteración el valor de v. El valor de v en este caso es el nombre de cada una de las variables que hemos puesto en esta serie. Entonces, la primera iteración, v es igual a la variable asvab02. Entonces, esta nos muestra asvab02. Y a continuación, corre una regresión de ingresos contra la variable asvab2. Ingresos es la variable dependiente y asvab02 es la variable independiente. Asvab02, si recordamos, es... bueno, estos ASVAB 02, 03, 04, 05 son las notas en distintos tipos de examen. Uno es un examen de comprensión lectora, otro es un examen de razonamiento matemático, etc. Entonces son 4 exámenes distintos. En cada iteración, Stata coge cada una de estas variables, que son las notas en cada una de estos exámenes que consiguieron los individuos que tenemos en la muestra, y estamos corriendo una regresión de ingresos contra cada una de esas notas para intentar entender cuál es la relación entre, por ejemplo, tener una nota determinada en el examen de razonamiento matemático y los ingresos, ¿no? Para entender, bueno, si existe relación entre estas dos variables. Entonces vemos que en lugar de repetir este comando regress 4 veces para cada una de estas variables, podemos escribir esta línea de código y con el loop for each vamos a poder correr estas 4 regresiones que nos interesan. Entonces eso sería también un ejemplo muy sencillo. Una manera abreviada de escribir lo mismo sería la siguiente. Esto es un truco. Si no queremos escribir estas 4 palabras, lo que podemos hacer es lo siguiente. Siempre que las variables que queramos llamar en el loop
aparezcan seguidas una detrás de otra en la base de datos. Este es el caso, vemos que la base de datos aparece ASVAB 02 y después ASVAB 03, 04 y 05. En estos casos podemos simplemente escribir el nombre de la primera variable, un guión y el nombre de la última variable, y entonces aquí me he equivocado con alguna cosa. Bien. Entonces vemos que el loop funciona igual que antes y nos hemos ahorrado esos dos nombres de variable. Otra alternativa dentro del loop for each es que en lugar de escribir esta serie de palabras o de números sobre los que va a iterar el loop, lo que podemos hacer es escribir la serie dentro de un macro local que definimos antes. Por ejemplo, en este caso vamos a definir el macro local myVars, vamos a llamarlo myVars y vamos a escribir una serie de nombres de variables. Entonces vamos a escribir una serie de variables. Vamos a poner la variable flag que tenemos en la base de datos, también fis, también tenemos educto por aquí. Vamos a poner single, ¿vale? Vamos a escribir esta serie de variables y podemos poner también, si queremos, aquí ven, esta variable de alto. Y ahora vamos a escribir nuestro loop for each, que lo que va a hacer es definir el macro local v y va a iterar sobre estas palabras que hemos puesto antes. ¿Cómo indicamos esta stata? Le decimos, bueno, pues for each v of, en lugar de in, ahora le estamos diciendo of. Varly myVars corchetes, y ahora lo que queremos que haga esto. Lo que queremos que haga va a ser lo mismo que hicimos antes. Mostrar el nombre de la variable y correr una regresión de ingresos contra esa variable. Si ahora ejecutamos estas líneas, vemos que Stata ha hecho justamente eso. Para cada una de las variables que hemos escrito en la lista, ha metido un espacio al principio, nos ha mostrado después el nombre de la variable que corresponde a la iteración y luego ha corrido la regresión de ingresos contra esa variable y ha metido un espacio al final. Sencillo, ¿verdad? En realidad utilizar loops es muy sencillo. Luego podemos complicar las instrucciones tanto como queramos. Si vemos un ejemplo algo más complicado, podemos ver esto, donde vamos a utilizar lo que se conoce como nested loops. ¿Qué son los nested loops? Bueno, los nested loops en realidad son cuando hacemos un loop dentro de otro. Esto lo podemos hacer perfectamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer un loop for values que defina el macro local i, que tome los valores de 43 a 45, 43, 44, 45. Y ahora vamos a definir dentro otro loop que defina el macro local j, que va a tomar valores del 0 al 1.
Y ahora dentro vamos a definir una serie de instrucciones. Queremos poner una serie de guiones. Y ahora queremos mostrar el siguiente texto, que es age igual a el valor de i en ese momento y merit igual a el valor de j en ese momento. Vamos a extender esto un poco más. Después de esta segunda línea vamos a meter una nueva línea de guiones. Y ahora queremos hacer summarize hours earnings si se cumple la siguiente condición, que es que age sea igual al valor de i y vamos a meter aquí de corte para continuar en la siguiente línea y merit igual a j. Y después vamos a meter otro espacio. Bien, entonces vamos a ejecutar este comando, bueno, estas líneas, este loop, y aquí vemos el resultado. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos vamos al principio de la ejecución aquí. Bien, lo que Stata ha hecho es lo siguiente. Ha empezado por el loop for value. La primera iteración y es igual a 43. Y ahora, para esa primera iteración, nos vamos a este for values loops de dentro, donde se define j, que la primera iteración es igual a 0. Por lo tanto, en la iteración 1 del loop de fuera y la iteración 1 del loop de dentro, tenemos que Stata nos muestra age igual a 43, valor de i, y merit igual a 0, que es el valor de j en ese momento. Y a continuación nos muestra el resultado del comando summarize sobre hours y earnings, cogiendo solamente las observaciones para las que age es igual a 43 y merit es igual a 0. Es decir, Stata está cogiendo solamente las observaciones que corresponden a individuos de 43 años que no están casados y sobre estas observaciones ejecuta el comando summarize y nos muestra el número de observaciones que son y también la media típica, mínimo, máximo de la variable horas y de la variable de ingreso. Entonces, Stata llega aquí y hace la segunda iteración del loop de dentro, donde j es igual a 1. Entonces, Stata nos muestra h igual a 43 porque seguimos en la primera iteración del loop de fuera, donde y es igual a 43, pero estamos en la segunda iteración del loop de dentro, por lo tanto j es igual a 1. Y Stata ejecutará el comando summarize utilizando los valores de i igual a 43, j igual a 1. Y así vemos el resultado de hacer summarize sobre individuos de 43 años que sí están casados. Después de la segunda iteración del loop de dentro, no quedan más iteraciones del loop de dentro, por lo tanto tenemos que ir a la segunda iteración del loop de fuera, donde h es igual a 44. Llegamos al loop de dentro y volvemos a hacer primera iteración del loop de dentro, donde merit es igual a 0. Y se repite la misma historia. Segunda iteración del loop de dentro, merit igual a 1. Seguimos en la segunda iteración del loop de fuera, que h es 44. Y así continuaremos con la tercera iteración del loop de fuera, donde h es 45. Y luego habrá dos iteraciones del loop de dentro, para merit 0 y para merit. Y lo tenemos. Entonces vemos cómo podemos complicar tanto como queramos estos loops. Incluso lo que podemos hacer
es meter condiciones dentro de estos. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo haríamos. Vamos a hacer for values y 43, 45, for values j desde 0 hasta 1. Vamos a poner lo mismo, vamos a mostrar los valores de i y de j al principio, pero ahora le vamos a decir stata. If, es decir, si el valor de i en la iteración en la que estés es igual a 45, quiero que me hagas esto. Voy a poner ahora, que es, quiero que me hagas un summarize de earnings para aquellas observaciones de age igual a i y para valor de merit igual a j, el valor de j. Pero si esta condición no se cumple, esto es lo que estamos poniendo con else, si esta condición no se cumple, para todas aquellas iteraciones donde i no es 45, quiero que me hagas summarize hours earnings. Si ponemos esta condición aquí, borro esto que está repetido. Quiero que me hagas el summarize sobre hours y earnings, no solamente sobre earnings. Y para terminar, para que quede más bonito, metemos un enlace. Si ahora ejecutamos estas líneas de código, vemos que tenemos justamente eso. Vemos que tenemos en la primera iteración age es 43 y merit es 0. ¿Es i igual a 45? No, es 43, por lo tanto stata nos muestra el summarize sobre hours y earnings. Para el subconjunto de observaciones tienen edad 43 y que no están casados. Stata funciona de acuerdo con las reglas. Vemos que hace lo mismo para las iteraciones age 43, 44. Y cuando llega a age 45, stata solamente muestra el summarize sobre earning, porque esta condición que hemos puesto aquí se está cumpliendo en esas iteraciones, en esas dos iteraciones. Entonces vemos cómo, bueno, estos loops nos abren muchas posibilidades y como ya he dicho, recomiendo mucho utilizarlos ya que nos permiten ahorrar muchas líneas de código y hacer tareas de una manera mucho más rápida que si escribimos muchas líneas de código. Entonces, si quieres escribir un código eficiente y también evitar errores, muy recomendable familiarizarte con el uso de los loops. Y con esto vamos a terminar el capítulo. Como he dicho, voy a subir estos materiales al repositorio de GitHub y también vais a tener este capítulo en el canal de YouTube del Economista Camuflado, donde podéis hacerme llegar todos vuestros comentarios y preguntas, dudas que tengáis. Muchas gracias por vuestra compañía y espero veros en el próximo capítulo. Un saludo.